Distinguida audiencia, en esta oportunidad hablaremos de los percentiles como medidas de posición, sus generalidades y el cálculo de los mismos, entendiendo que ahora los datos serán divididos en 100 partes iguales. Para el caso de los percentiles, como su nombre lo indica, estos van a dividir los datos en 100 partes iguales. Se denota con la letra mayúscula P y como su índice una letra C minúscula. Y como va a dividir los datos en 100 partes iguales, la cantidad de deciles, de percentiles, será una menos que en las partes en que divide. Como divide en 100 partes iguales, habrá hasta el percentil número 99, puesto que la última queda por el corte que produce este percentil. Aquí tenemos un conjunto de datos. No vamos a representar los 100 percentiles, vamos a representar algunos de ellos. Entre el primer dato y un primer percentil, vamos a decir que por acá está el segundo percentil, digamos que por acá está el tercer percentil, así sucesivamente hasta llegar al percentil número 99, que es el que va a dividir al final todos estos valores en 100 partes iguales. Entonces, entre el primer dato y el primer percentil habrá una división. Entre el primer percentil y el segundo percentil habrá otra división. Igualmente entre el segundo percentil y el tercer percentil habrá otra división. Y así sucesivamente hasta llegar al percentil 99 y el último de los datos que marcará la última división en 100 partes iguales. Por lo tanto, entre el primer dato y el primer percentil habrá el 1% de los datos. Entre el percentil 1 y el percentil 2 habrá otro 1%. Entre el percentil 2 y el percentil 3 habrá otro 1%. E igualmente entre el percentil 99 y el último de los datos habrá otro 1%, que al sumarlos todas las partes nos debe dar un 100%. Igualmente vamos a suponer que por esta parte de los datos se va a encontrar el percentil 50. El percentil 50 tendrá por debajo de él 50% de los datos y por encima de él 50% de los datos. Por eso ese percentil 50 en su valor va a ser igual al decil 5 al cuartil 2. Estas tres medidas dividen los datos en dos partes iguales, en 50% por debajo de ellos y 50% por encima de ellos. Y si recordamos una de las medidas de resumen de tendencia central, la mediana también va a cumplir con esta característica. La ecuación que nos va a permitir ubicar la posición que ubica a cada uno de los percentiles va a ser muy parecida a las anteriores, solo que en lugar de cuartil o de decil colocamos la notación del percentil y sigue siendo el percentil que se está buscando en cuestión n la cantidad de datos que se tiene, y lo que sí cambia es este denominador, que en los cuartiles vale 4, en los deciles vale 10 y para los percentiles vale 100, y se le sigue sumando ese factor de corrección. El cálculo de los percentiles pues se procede de manera similar a los dos anteriores, siguiendo esos 4 pasos que hemos mencionado. Entonces, por lo tanto, veamos el ejemplo. Seguimos considerando el mismo ejemplo de las calificaciones de 10 grupos de amigos, y ahora nos piden calcular el percentil 57. Entonces, veamos el procedimiento. Primer paso, se ordenan los datos, los tenemos ordenados de menor a mayor. Como segundo paso, se calcula la posición de la medida en cuestión, que en este caso es el percentil 57. Por lo tanto, nos va a quedar 57 que multiplica a 10, que es la cantidad de datos, es decir, n, sobre 100, que son las partes en que dividen los percentiles al conjunto de datos, más este factor de corrección, y esa posición nos da igual a 6,2. Repito, este no es el percentil en cuestión, sino la posición que va a ubicar a ese percentil 57. Como tercer paso, se va a ubicar esa posición en el conjunto de datos. Y observamos que esa posición de 6,2 va a caer 4
entre la posición 6 y la posición 7. Por lo tanto, el percentil en cuestión se va a ubicar entre el dato 14 y el dato 15. Como cuarto, al caer entre dos datos, pues buscamos el promedio de esos dos datos y nos da 14,5. Por lo tanto, el percentil 57 para este ejemplo tiene un valor de 14,5 puntos, como lo pueden observar. Por ahora abarcaremos hasta este apartado. Continuaremos.